Ser Podcast. Las 7 de hoy por hoy. Ser Podcast. Hola, muy buenos días. Tenemos por delante otra jornada muy fría, la más gélida de la semana. Según la Agencia Estatal de Meteorología, este jueves se espera que pase lo peor del temporal, sobre todo en cuanto al riesgo de heladas y al viento. 8 comunidades siguen en alerta naranja y Protección Civil ha pedido especial precaución en Huesca, en Zaragoza, Cantabria, Navarra y el País Vasco. Hace muchísimo aire. Demasiado, de verdad que es difícil andar con este viento. Está lloviendo, hace mucho frío, hay niebla, las carreteras están fatal. Y mucha mala leche porque con tanto viento. Atención hoy con eso, con el fuerte viento, sobre todo en el Mediterráneo y en el Cantábrico. Hasta ahora hay 4 grados bajo cero en Segovia, 3 bajo cero en Granada y Guadalajara, 2 grados negativos en el interior de la península. José Luis Astreola. Hola, buenos días. En Galicia hoy se va a restablecer el transporte escolar después de haber estado 48 horas fuera de servicio y después de que ayer 7.000 alumnos no pudieran ir al colegio en las provincias de Ourense y Lugo. Y en Álava se ha tenido que evacuar un autobús que hacía la ruta Madrid-Bilbao por las ramas congeladas que estaban cayendo en la carretera. La nieve, además, ha dejado otras incidencias en el País Vasco. Radio Bilbao, Josu Segovia. Sí, es un tramo de más de 5 kilómetros entre las localidades alavesas de Atomaña e Hinoso. La incidencia ha afectado a 2 trenes que circulaban por la tarde entre ambos puntos y en el que viajaban 141 pasajeros. El problema se detectó sobre las 6 de la tarde, que obligó a cortar temporalmente el trazado entre Miranda de Ebro y Llodio. 30 minutos antes había salido un Alvia de la estación de Chamartín hacia Bilbao con 85 pasajeros y otro que, con el mismo horario, realizaba el recorrido inverso con otras 56 personas a bordo. Renfe optó por parar en Miranda de Ebro a la unidad que venía desde Madrid. El tren que salió desde la capital vizcaína se quedaba en Llodio y sus pasajeros trasladados por carretera hasta el apeadero burgalés. Y la gran previsión del día está en Barcelona, en la cumbre hispano-francesa. Que va a reunir a Pedro Sánchez con el presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron. A la vez, en Francia, los sindicatos, los pensionistas van a la huelga por la reforma de las pensiones que quiere hacer Macron para subir la edad de jubilación de los 62 a los 64 años. Eso en Francia. En Barcelona se van a manifestar los independentistas contra esta propia cumbre. La paradoja es que mientras Oriol Junqueras, de Esquerra, va a estar en la calle protestando contra esta cumbre, Pere Aragonès, de Esquerra, va a estar en la delegación de bienvenida a Macron. Els enemics de les institucions de Catalunya desitjarien que no fossin presents. El presidente de la Generalitat ha defendido esta doble postura de su partido porque asegura que Esquerra no protesta contra la cumbre, sino contra la retórica del gobierno español. Y el gobierno responde intentando minimizar esta polémica, decía María Jesús Montero en Televisión Española. Habría que preguntarles a ellos, ¿no?, si esta conducta quizás dual puede ser interpretada como una contradicción. El Ejecutivo espera que la importancia política de esta cumbre con Francia reste trascendencia a las manifestaciones de los independentistas. Sobre todo porque en la agenda están temas que el propio Aragonès pidió por carta al gobierno: las interconexiones energéticas y ferroviarias, la reapertura de los puestos fronterizos del Pirineo y además la guerra en Ucrania. Pues en la guerra de Ucrania, la investigación trata de determinar qué ocurrió para que se estrellara el helicóptero en el que viajaba la cúpula del Ministerio del Interior del país. Además del ministro del Interior, su viceministro y el secretario de Estado, otras 9 personas murieron ayer por ese impacto del helicóptero en una guardería en Kiev. Entre los fallecidos hay un niño, hay otros 11 menores heridos. La investigación sigue abierta, no se descarta ninguna hipótesis, pero Zelensky ha vuelto a señalar a Rusia. Aunque el nombre propio esta mañana es el de Jacinda Ardern, la primera ministra de Nueva Zelanda. You cannot and should not do it unless you have a full tank. La que fuese en 2017 la mujer más joven del mundo en llegar al puesto de primera ministra ha anunciado por sorpresa esta madrugada que dimite. Jacinda Ardern va a dejar su cargo antes del 7 de febrero. Y lo va a hacer, dice, porque no tiene energía suficiente para seguir asumiendo su responsabilidad. La política laborista tiene 42 años, ha querido desvincular esta renuncia de cualquier cálculo electoral, asegura que no existen motivos políticos y que esto es algo que viene reflexionando desde hace meses. Es jueves, es 19 de enero. Les decía que en la crónica del mundo lo que sigue planeando son las dudas sobre el último incidente en Ucrania que supone la primera muerte de un ministro de Zelensky. Las agencias de inteligencia de Occidente están investigando junto al gobierno ucraniano por qué se estrelló ayer por la mañana el helicóptero en el que viajaba el titular de Interior. Denis Moratriski era la mano derecha de Zelensky y de él dependía la policía, la Guardia Nacional, las patrullas fronterizas y las unidades especiales que luchan en el frente. Gillian Ayala, buenos días. Hola, buenos días. Vamos a analizar con el jefe de internacional de la SER el perfil del ministro del Interior, uno de los
los altos cargos de Zelensky, que más ha estado sobre el terreno, y veremos cómo puede afectar su muerte al desarrollo de la guerra cuando está a punto de cumplirse un año de la invasión rusa. Pablo Morán, buenos días. Buenos días. Apenas llevaba año y medio en el cargo, pero formaba parte del núcleo duro de la seguridad nacional de Volodymyr Zelensky en tiempos de guerra. La relación entre ambos se remonta a la campaña electoral de 2019. De él dependía la policía ucraniana, la Guardia Nacional, las patrullas fronterizas y las unidades especiales que luchan en primera línea de fuego bajo el mando del ejército. Denis Monastitsky se ganó el respeto de los ucranianos cuando decidió quedarse en Kiev junto al presidente al inicio de la invasión. Entonces es este mensaje en el que anuncia el reparto de armas para que la población civil se proteja frente a las tropas invasoras. Su muerte se produce en un momento delicado, en pleno rearme de los bandos, con intensos combates en el Donbass que están provocando un considerable número de bajas rusas y ucranianas, y sin una perspectiva clara de que las partes se sienten a negociar la paz para esta guerra. Desde Bruselas también han manifestado públicamente su apoyo a Ucrania en esta investigación que ahora se abre. Mientras tanto, la Unión sigue lidiando con el Qatar Gate y además ahora con Marruecos. Este jueves el Parlamento Europeo va a discutir la situación de los derechos humanos en ese país y en especial quiere mirar con lupa los ataques del gobierno marroquí a la libertad de prensa. Y esta es la primera vez en 25 años que la Eurocámara apunta a Marruecos por una posible violación de derechos humanos. Bruselas, Griselda Pastor. En pleno escándalo por el Qatar Gate, hoy justamente la justicia belga debe decidir si continúa o no en prisión la ex vicepresidenta de la Eurocámara. La diplomacia marroquí ha enviado hasta Estrasburgo a 4 diputados de ese país para intentar evitar el voto de la Eurocámara en lo que se considera una resolución, la primera en 25 años, contra el Reino de Marruecos por problemas con derechos fundamentales. En medio de ese escándalo, la misión diplomática marroquí se atreve a mandar a 4 diputados marroquíes a hacer lobby durante 2 días al Parlamento Europeo en medio de esta resolución. Nada de ello, evidentemente, es ilegal, pero desde luego es totalmente improcedente, no ha pasado nunca, y la pregunta que uno se hace es: toda esta presión en medio de un escándalo como el Morocco y el Qatar Gate, ¿qué hubieran hecho si no estuviera este escándalo? Claro. La denuncia es del eurodiputado Miquel Urbán, del grupo de la izquierda. El texto de esta resolución se vota este mediodía y cuenta inicialmente con el apoyo de todos los grandes grupos, menos el de los populares. Y el Departamento de Justicia y las autoridades policiales de Estados Unidos han detenido en Miami a un ciudadano ruso residente en China por el lavado de dinero a través de Bitslato, una empresa de criptomonedas que se dedicaba a negocios ilícitos. Corresponsal en Washington, Sara Canals, buenos días. Buenos días. Según Estados Unidos, la plataforma en cuestión, Bitslato, con sede en Hong Kong, habría blanqueado más de $700 millones en criptomonedas en Hydra Market, el mayor mercado negro en Internet, cerrado hace 9 meses y donde se podía, entre otras cosas, blanquear criptomonedas o traficar con drogas. Así lo anunció ayer el Departamento de Justicia, que explicó que el fundador de la plataforma, un ciudadano ruso de 40 años, residente en China, fue detenido el martes por la noche en Miami por presuntamente facilitar el blanqueo de capitales a criminales. Con este anuncio, el gobierno quiso mostrarse contundente ante este tipo de delitos. La vicefiscal general del Departamento de Justicia presentaba esta acción como un duro golpe contra el ecosistema del criptocrimen y amenazó con que si se infringe la ley y se abusa del sistema americano, ya sea desde China o Europa, habrá consecuencias. Hoy por hoy, Ángeles Barceló. 7 y 8 minutos de la mañana, 6 y 8 en Canarias. Los sanitarios en Madrid siguen adelante con la huelga indefinida. Mañana se suman los médicos de la atención primaria de Andalucía y además el sindicato CESIF le ha escrito una carta al presidente del Gobierno para denunciar la precariedad que hay en el Sistema Nacional de Salud. Le piden que lidere un pacto de Estado ante la dejadez, dicen, de algunas administraciones. Amplía Teresa Rubio. Creen que es urgente un nuevo plan de recursos humanos porque, según datos de la Seguridad Social, entre septiembre y noviembre se perdieron 50.000 empleos en el Sistema Nacional de Salud. Los centros de salud han colapsado, tardan hasta un mes en dar citas y los hospitales están saturados porque la gente acude a urgencias. Los profesionales están desbordados y hay conflictos laborales en toda España. Así no podemos seguir. Es una cuestión de Estado. Por eso reclamamos al presidente del Gobierno que promueva una convocatoria urgente del Consejo Interterritorial y que impulse un pacto de Estado para reflotar nuestro sistema sanitario. Es Fernando Ontangas, responsable de sanidad del sindicato CESIF. Según sus cálculos, al sistema le hacen falta 130.000 enfermeras, 9.500 médicos y 1.100 pediatras.
Y se ha cumplido ya una semana de la repatriación de las 2 mujeres españolas vinculadas a Daesh y la SER ha hablado con la madre de otra mujer que desde hace varios años está encerrada en el campo de detención de Siria junto a sus hijos. Además, hemos localizado a la madre de uno de los presuntos yihadistas, un español reclamado por la Audiencia Nacional que viajó a Siria supuestamente para hacer la yihad. Es una información de Javier Bañuelos. Es Navid Sanati, tenía 10 años cuando llegó a España desde Irán. Se convirtió al Islam, se casó y viajó a Siria. ¿Sabe por qué llevo a mi hijo? Ellos. Para su dinero. Hace ya 7 años que Magín no sabe nada de su hijo. Está vivo, no está nada más que una llamada en 2016. Aún recuerda qué fue lo último que le dijo desde Siria. Mamá, olvida, yo voy a morir aquí. La policía sitúa a Navid dentro de la brigada Al-Ándalus, igual que a su esposa, Lubna Fares, la tercera mujer que debería haber sido repatriada la semana pasada junto a sus 3 hijos. Lubna no se subió al avión español porque no la encontraron. Hace 3 años que escapó del campo de detenidos de Al-Jawal. Allí continúa Vania Tamara Mireles. Mi hija está muy enferma. Ella necesita ser hospitalizada. Vania es portuguesa, pero su familia se crió en España. Que lo tengan claro, mi hija no es yihadista, mi hija no es terrorista. Su madre lleva peleando desde hace 7 años para reencontrarse con su hija. Me llamó llorando diciendo, ama, por favor, sácanos de aquí, ama. Estamos en unos campamentos de refugiados. He intentado escaparme yo y las niñas, pero los kurdos nos han cogido. Su obsesión es también reencontrarse con sus 2 nietos. Una de ellas, según los mensajes que se han cruzado, está enferma del corazón y necesita una operación urgente. Hoy por hoy noticias. SER Podcast. Esta mañana parada en Castilla-La Mancha, en Sertodedo. Daniel Rodríguez, buenos días. Hola, buenos días. Y también en Euskadi, en Radio Bilbao, Josu Segovia. Hola de nuevo. Hola, Egunon. Vamos a empezar por las noticias del ámbito local de Castilla-La Mancha, porque hay una que yo creo que es un dato al que hay que prestarle atención, y es el dato de las personas a las que ha atendido el Servicio de Orientación y Asesoramiento Psicológico de la Universidad de Castilla-La Mancha, Daniel, en menos de 3 meses. Sí, han sido 300 personas. Este servicio se reactivaba el pasado mes de octubre. El 80% de estas 300 personas han sido mujeres y más del 90% estudiantes. La mayoría de las consultas están relacionadas con la ansiedad y los problemas vinculados al estado de ánimo, las relaciones con familia, amigos, compañeros de clase o la pareja, y en menor medida adicciones o cuestiones vinculadas con la conducta alimentaria. El tiempo de espera para la primera sesión de atención psicológica es entre 7 a 14 días. La verdad que parecen tiempos muy razonables. Más de 300 personas, en menos de 3 meses desde que se ha puesto en marcha, en funcionamiento este servicio. Y en Euskadi, para celebrar el Día Grande de San Sebastián, tenemos el precio de las angulas, que yo no sé si es mucho, muchísimo o menos mucho. Sí, bueno, así lo marca la tradición, ¿no? Angulas para cenar en la noche víspera de San Sebastián, una tradición algo cara, desde luego, que solo se pueden permitir los más pudientes. 1.000 euros el kilo, marcaba estas pasadas navidades, quizá ahora algo menos, pero rondan los 800 euros el kilo. Y una ración justita son 100 gramos, o sea, que te sale a 70-80 euros. Las sociedades gastronómicas, que son las que salen en temporada a partir de medianoche, se reúnen en su local, preparan la cena copiosa, la celebración previa para salir satisfechos y vestidos ya con sus trajes de cocinero y los barriles a la cintura, a golpearlos al ritmo de la marcha de Sarriegi, el de San Sebastián. Y ahí en la Plaza de la Constitución será medianoche, será la izada de la bandera que da inicio al día grande. Esperemos que sin lluvia, frío sí, pero esperemos que no llueva. Al menos que respete el agua. El frío, eso os lo vais a comer seguro, sí o sí. En Castilla-La Mancha también, Daniel, las mujeres que trabajan en centros de estética colaboran para la prevención y la detección de la violencia machista. ¿Cómo se hace esto? Sí, bueno, pues a través de un convenio firmado con el Ayuntamiento de Albacete se les ha empezado a dar formación, y es que reconocen estas profesionales que muchas veces las mujeres se desahogan con ellas. Vamos a escuchar a Isabel Peña, que es la presidenta de la Asociación de Esteticistas de Albacete. La gente se desnuda, no solo para hacerse algún tratamiento, sino que cuando tienen algún problema normalmente también te lo cuentan. También a la gente joven, porque hay muchos problemas que también solemos detectar de malos tratos. Darles herramientas para que ellas también puedan ser una voz de auxilio. Qué bueno, porque habitualmente siempre pensamos en la familia, en el entorno, pero que las mujeres, es verdad, que cuando van al centro de estética o a la peluquería cuentan su vida, y qué importante que estén formadas esas personas que las atienden para poder detectar un caso de violencia machista. Daniel, Josu, gracias. Gracias. Hasta luego.
Como todos los días a esta hora vamos con esa recomendación cultural para empezar el día, y la recomendación cultural tiene la firma de Pepa Blanes y lo que nos propone es un repaso por las mejores películas del Festival de Sundance, que es una plataforma, como recordarán, para cine independiente que creó en su momento Robert Redford. Arranca el Festival de Cine de Sundance, que por cierto la SER acudirá, y nosotros queremos proponerles un repaso por las mejores series y películas que ha descubierto este curioso festival, fundado nada más y nada menos que por Robert Redford, para potenciar el cine independiente, ese que nos emocione, que consigue hacernos ver el mundo con otros ojos. Me llamo Clarice Precious Jones. Quiero salir en la portada de una revista. Me gustaría tener un novio blanco con el pelo muy bonito. Pero primero quiero ser famosa y salir en la tele. El canal Sundance TV ha programado en España un especial sobre el festival que arranca con esta película que escuchábamos, Precious, la película que ganó el Gran Premio del Jurado y el del público en el certamen y que cuenta con cameo incluido de Mariah Carey y habla de la precariedad de los jóvenes afroamericanos. Hay también thrillers en Un lugar sin rey con Rooney Mara y Casey Affleck. Guardo tu cara en mi memoria. Imagino que te ha crecido el pelo. Imagino que tienes más barriga. Y una de las bazas de Sundance ha sido mirar al cine de otros países, por ejemplo, de Irán. Por eso recomendamos Yalda, La noche del perdón. Y ahora que volvemos a hablar de lo que ocurre en Brasil, otro título, Siempre juntos, de Gustavo Pizzi. Y para terminar, Monos, película del colombiano Alejandro Landes, que se llevó el premio especial por su apuesta original. Y siempre se puede repasar la filmografía de su creador, Robert Redford, para recordarle. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.